Oremos juntos. Dios creador, omnipotente, te damos gracias. Gracias por nuestra vida y por nuestro aliento. Hoy también nosotros estamos ante Dios. Mediante la palabra, Dios nos muestra claramente la voluntad de Dios. También nos muestra su existencia de Dios. Solamente confiamos en Dios. Muchas gracias por todo. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 2. Nuevo Testamento, Biblia Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Leamos junto. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros desde el lunes seguimos aprendiendo la palabra. Primer día sobre Dios, sobre la Biblia, sobre espíritu, sobre creación, sobre el propósito de este seminario hemos aprendido. Ayer hemos aprendido historia humana. En historia humana especialmente hemos aprendido sobre huerto de Edén y arca de Noé. ¿Recuerda antes en huerto de Edén qué cosa ha pasado? Eso. Adán y Eva cometieron pecado. Quebrantaron la promesa de Dios. Después Dios les ha perdonado y les ha dado evidencia de perdón de pecado. Evidencia de perdón de pecado, ¿qué era? Túnica de pieles. Matando animales, Dios preparó túnica de pieles y los vistió. Eso, la sombra de salvación, es la evidencia de salvación. Dios, ¿por qué les ha dado túnica de pieles? Era una promesa, garantía y evidencia de perdón de pecado. Sí o sí Dios quería perdonar sus pecados mediante sangre de Jesucristo. Por eso, antes de llegar a Jesucristo, primero matando animal, les ha dado la evidencia de promesa sobre perdón de pecado. Ayer hemos aprendido sobre arca de Noé también. ¿Por qué Dios juzgó este mundo en el diluvio? Sí, en este mundo estaba lleno de pecado. Pero Dios salvó Noé y su familia. Noé, aunque no conocía lluvia, diluvio, con temor, con la fe, obedeció y preparó arca. Por eso Noé y su familia, total 8 personas, han podido tener la salvación del juicio del agua. Pero otros hombres que han desobedecido, que habían tenido incredulidad, todos habían muerto. Así, aprendiendo historia humana, nosotros entendemos que Dios es único Dios verdadero. Y Biblia es palabra de Dios. Biblia es verdadera. Porque historia humana con Biblia está coincidiendo. Por eso, hoy también seguimos aprendiendo
historia humana por medio de Torre de Babel. También aprendemos historia de Israel. Primero, sobre Torre de Babel. Ese Torre de Babel en Génesis capítulo 11 sale. Vamos a buscar Génesis capítulo 11. Y desde versículo 1 hasta versículo 9 voy a leer. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar, y se establecieron allí, y se dieron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9, leamos junto. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este acontecimiento de Torre de Babel está saliendo aquí, capítulo 11. En pantalla podemos ver un dibujo, pero este dibujo no es real, solamente los hombres están suponiendo. Nadie conoce forma real de Torre de Babel. Pero realmente el lugar de Torre de Babel está conservado. Está lugar hasta ahora, está conservado. Este acontecimiento de Torre de Babel, mediante quién así ocurrió, mediante un hombre se llama Nimrod. Había este acontecimiento de Torre de Babel. El Nimrod era poderoso, pero él era el rebelde contra Dios. Génesis capítulo 10, versículo 8. Génesis capítulo 10, versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Un rato vamos a ver. Cus engendró Nimrod, dice. Pero Cus, ¿quién es? Versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, así sale, ¿no? Cus era hijo de Cam. Cam, ¿quién es? Capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet. Cam era hijo de Noé. Noé engendró Cam,
Cam engendró Cus, Cus engendró Nimrod. Nimrod era bisnieto de Noé. Pasando generación, pasando tiempo, un señor se llama Nimrod, contra Dios. Un rebelde apareció contra Dios. Nimrod significa el rebelde, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, dice, ¿no? En Biblia. Con él, las personas así querían edificar la torre. Hemos leído, ¿no? Génesis capítulo 11, versículo 1 al 2. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Versículo 3. Y se dieron uno a otro: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Con Nimrod, los hombres querían quedarse en ese lugar. Quedándose, querían edificar una ciudad, una torre. Pero esta cosa, ¿por qué está mal? Dios, con Noé, con sus hijos, así Dios les dijo. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llena la tierra. En este capítulo 9, versículo 7, vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Dios les dio: multiplicaos en ella, fructificad, llena la tierra. Así dijo a Noé, a sus hijos. Pero los descendientes de Noé, los hombres con Nimrod, querían desobedecer. En lugar de esparcirse, en lugar de llenar toda la tierra, ellos querían quedarse en un lugar. En un lugar quería edificar una torre y una ciudad. Había desobediencia. Los niños, cuando padre, madre, profesores, pastores, algo si dicen, tienen que obedecer o tienen que desobedecer. Tienen que obedecer. Obediencia es importante. Dios dijo a los Noé y sus hijos, pero los descendientes de Noé desobedecieron. Por eso Dios quería juzgar. Dios no le gusta pecado. Dios no le gusta desobediencia. Dios le gusta obediencia. Los obedientes pueden tener la bendición. Los niños, ¿quieren tener bendición o maldición? Bendición, bendición. ¿Cómo puede tener bendición? Por medio de la obediencia. Tienen que obedecer a sus padres, tienen que obedecer a los profesores, tienen que obedecer a los pastores. Aprendiendo obediencia, también puede obedecer bien a Dios, puede entender la palabra y puede conocer bendición que Dios permite. Los niños obedeciendo ahora están viniendo aquí a iglesia. Más o menos 2 horas, aunque se siente incómodo. A veces unas palabras para entender un poco es difícil.
pero niños están obedeciendo. Realmente quiere jugar, quiere hablar. Niña, mira, hablamos, charlamos. Satanás sigue tentando. Ya, habla. No escucha palabra. Pero nosotros, obedeciendo a la palabra de Dios, estamos echando tentación de Satanás. Vaya. No quiero escuchar palabra. Quiero obedecer a Dios. Quiero obedecer al pastor. Quiero obedecer a los profesores. Quiero obedecer a los padres. Tengo que escuchar palabra. Tengo que recibir la salvación por medio de la palabra. Así están obedeciendo, ¿no? Aunque si quiere hablar, si quiere conversar, con corazón obediente, no vamos a hablar con otros niños. ¿Ya? Si obedecen, sí vendrán bendición. Los hombres con Nimrod no ha podido obedecer y desobedecieron. Génesis capítulo 11, versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios descendió para ver y Dios quería juzgar a ellos. Versículo 8 al 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Parte amarillo, leamos junto. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios, ¿cómo ha juzgado a ellos? Primero, confundió idioma. En versículo 1 sale tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Hasta este momento, todos los hombres tenían una lengua nomás, una lengua. No había muchos idiomas. Pero por pecado, por desobediencia de hombre Dios, primero confundió sus idiomas. Confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde este momento había muchos idiomas. Venid, en castellano, yo si digo, todo entiende, ¿no? Venid. Entiende. Edu, ¿qué será? En guaraní, venid, ¿cómo se habla? Edu. En coreano, ¿cómo será? 일로와. 이쪽으로 와. 오세요. En coreano. Diferente, ¿no? Nosotros solamente entendemos en castellano. En este mundo hay muchos idiomas. ¿Desde cuándo Dios confundió lenguaje? ¿Desde cuándo había muchos idiomas? Desde ese momento. También, desde allí, Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra. Primero Dios confundió idioma y después los esparció a todo el mundo. En este momento los hombres totalmente estaban cometiendo pecados. Ellos primero desobedecieron, ¿no? También ellos querían poner sus nombres. En lugar de glorificar a Dios, quería glorificar a ellos mismos. Quería llegar hasta cielo.
quería llegar a autoridad de Dios, quería estar contra Dios. Por los pecados, Dios los ha dado a juicio. Así, Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. En el arca de Noé, Noé y 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, y esposa de Noé y 3 nueras, esposa de Sem, esposa de Cam, esposa de Jafet, en el arca de Noé estaba. Ellos, después de salir de arca, engendraron. Por eso los descendientes, mucha gente se ha poblado nuevamente. Poblándose ellos, en lugar de obedecer a la palabra de Dios, querían quedarse en un lugar quería edificar la torre y una ciudad. Pero Dios no les permitió. Por sus pecados, Dios confundió idioma y los esparció a todo el mundo. De este lugar, descendientes de Jafet por Europa. Blanco por Europa. Descendientes de Sem por Asia, después a Oceanía también, hasta América del Norte, Centroamérica, hasta Sudamérica, hasta aquí, Bolivia. ¿Quiénes han llegado? Descendientes de Sem. Yo soy coreano, soy asiático. Mi antepasado, descendientes de Sem. Ustedes son bolivianos. También son descendientes de Sem. Entonces, tenemos el mismo antepasado, Sem. Descendientes de Jafet por África, por África. Así, Dios los esparció a todo el mundo. Así, por todo el mundo, Dios los esparció. Aquí, en América del Sur, los indios, también son descendientes de Sem. Tiene costumbre de trenza de cabello. ¿Conoce? Trenza de cabello. En Corea también hay misma forma, trenza de cabello. Las mujeres saben hacer trenza de cabello. También conoce taco para hacer masaco de yuca, masaco de plátano, taco. Aquí en Bolivia, en Santa Cruz hay, en Trinidad hay, ¿no? Lugar oriental. Ese taco en Corea también hay. Misma cultura hay, ¿no? También los bebés si nacen en espalda, ¿qué hay? Mancha hay mancha. Mancha mongólica. De bolivianos, bebé boliviano, ¿cómo será? Tiene esa mancha mongólica. Bebé coreano también tiene. ¿Por qué? Son mismo descendientes de Sem. Hay evidencia, lugar. La torre de Babel estaba ubicada en Ali de Irak. Están investigando. Eso imagen nomás. No es real imagen. Pero su lugar está conservado en Ali de Irak. También los investigadores de idioma dicen, la raíz de la lengua es una. Ellos estudiaron muchos idiomas, lenguaje. Es misma raíz tiene, dice. Descendientes de Cam por África, descendientes de Jafet por Europa, descendientes de Sem por Asia, por América del Norte, Centroamérica,
hasta Sudamérica. Dios los esparció todo el mundo. En esta época de Torre de Babel, realmente estaba lleno de pecado. Ningún hombre buscaba a Dios. Estaba lleno de idolatría. Sobre época de Torre de Babel, aquí Salmo capítulo 14, versículo 1 explica bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscará a Dios. Versículo 3, leamos junto. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No había justo en época de Torre de Babel. En época de Noé había justo Noé, pero en época de Torre de Babel no había justo. Por eso Dios, para continuar historia, para cumplir el plan de Dios, Dios eligió una persona, se llama Abraham. En época de Torre de Babel, estaba lleno de idolatría. No había justo. Por eso Tel Ur, una ciudad, Dios eligió a Abraham para continuar. Absolutamente por parte de Dios eligió. Abraham era justo, por eso eligió, no. Absolutamente en parte de Dios eligió a Abraham y comprometió con Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendieren y a los que te maldieren, maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Dios comprometió con Abraham bendiciones. Primero, la tierra. Segundo, nación. Tercero, la bendición por medio de Jesucristo. La tierra, ¿a qué se refiere? Tierra de Canaán. Nación, ¿a qué se refiere? País, Israel. Bendición, ¿a qué se refiere? Salvación por medio de Jesucristo. Dios eligió a Abraham. Desde Abraham, Dios empezó historia de Israel. Isaías capítulo 43, versículo 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vosotros sois mis testigos. Dios eligió a Israel. Mediante Israel, Dios quería testificar la existencia de Dios. Bolivia está en América del Sur. Corea está en Asia. Israel, ¿dónde está? Está en el centro del mundo. A propósito, Dios eligió Israel y ha puesto en el centro. Ahora muchos niños tienen sed. Casi 100 niños, 200 niños están. Todos tienen sed. Para que todos fácilmente puedan acercarse al agua. ¿Dónde tenemos que poner agua? En el medio, en el centro. ¿Para qué? Acerquen. Dios, mediante Israel, quería testificar la existencia de Dios. Por eso Dios, a propósito, puso a Israel en el medio del mundo, en el centro.
Aquí hay 4 razones. El objetivo de que Dios eligió a Israel. Primero, para testificar la existencia de Dios. Mediante Israel, Dios quería testificar la existencia de Dios. Por eso nosotros en seminario de Biblia, en lugar de historia de Bolivia, vamos a aprender historia de Israel. Para conocer la existencia de Dios. Detrás de Israel, Dios trabaja. Mediante Israel, Dios muestra su existencia. También segunda razón, para escribir la palabra de Biblia. Primer día hemos aprendido, Dios escribió la Biblia mediante ¿cuántos periodistas? 40 periodistas. Ellos son israelitas. Ellos son pueblo de Israel. También otro nombre tiene judíos. Pueblo de Israel, israelitas, judío, todo está refiriendo mismo. También, tercera razón, el vientre del cual nació Jesucristo. Jesucristo hace 2000 años atrás vino en este mundo. Para venir con cuerpo del hombre necesitaba genealogía, necesitaba familia, necesitaba el vientre. Por eso un rato usaba vientre de María. Se prestó. Así Dios ha guiado, indicado. Cuarta razón. Dios, ¿por qué eligió a Israel? Israel como un ejemplo. Para los gentiles, Dios eligió. Israel es un ejemplo. Mediante Israel tenemos que aprender. Ejemplo, ahora un niño tiene mucha bulla. Venid aquí. Un niño ha tenido mucha bulla. Sigue hablando con otro. Venid. Ha venido aquí. Después, con palo, yo he pegado. 2 veces, 3 veces, 5 veces. Ese niño está llorando. Perdón, está llorando. Otros niños van a tener bulla, ya no van a tener bulla. Ya no van a tener bulla. ¿Por qué? Aprendieron. Si tiene bulla, como ese niño va a tener problema. No vamos a hablar. Ya aprendieron. Entonces ese niño sería un ejemplo. Sería un ejemplo. Pero una niña ya escuchó muy bien, se porta muy bien. Por eso, pastor ha llamado, niña, venid, aquí está regalo. Otros todo vieron. Si se porta bien, así puede tener regalo. Entonces yo también voy a comportarme bien. Así aprende. Entonces, ese niño, niña, son ejemplo, sería ejemplo. Dios eligió a Israel como ejemplo para los gentiles, para boliviano, para coreano, para paraguayo, para chino, para todo el mundo. Dios eligió a Israel. Todo el mundo, todos los países, los niños de todos los países tienen que aprender mediante Israel. Dios, ¿cómo ha tratado a Israel? Eso tenemos que aprender. Por eso, para que nosotros aprendamos, Dios eligió a Israel. Historia de Israel, ¿desde quién empezó? Desde Abraham empezó. Abraham engendró Isaac, Isaac engendró Jacob. Nombre de Jacob luego se ha cambiado por Israel. Jacob engendró 12 hijos. En 12 hijos había Benjamín, había José. En nuestros amigos hay Benjamín, hay José, ¿no? Mucho José, mucho Benjamín. Eran hijos de Jacob. Pero José,
por envidia de sus hermanos, se han vendido. Por eso tenía que ir a Egipto. Se ha vendido José. En el Egipto, José, confiando en Dios, aguantaba. Aunque tenía mucho problema, sufrimiento. En cárcel también estaba. Pero Dios levantó a José y le ha dado un cargo, gobernador del Egipto. Ha sido gobernador, gobernaba. Dios le ha dado mucha sabiduría. Él podía interpretar bien los sueños. Por eso podía preparar bien cuando había abundancia de granos. Sabía que sí o sí va a llegar época de hambre. Por eso haciendo depósito graneros, guardaba granos cuando estaba en época de abundancia. Cuando ya llegaba época de hambre, José vendió granos. Los hermanos de José también para comprar estos granos hasta Egipto ha llegado. José se dio cuenta que ellos son sus hermanos. Pero realmente José les perdonó. Después, los hermanos y padre Jacob, familia de Jacob, todo se ha trasladado. Así vivía en el Egipto, sin problema. Pero después de la muerte de José, nuevo rey que no conoce a José se ha levantado en el Egipto. Y nuevo rey quería molestar a familia de Jacob, descendientes de Jacob, israelitas, pueblo de Israel. Les cargaba más trabajo. Les hizo como esclavos. Desde ese momento, más o menos durante 400 años, el pueblo de Israel, los israelitas, como esclavos han vivido. Esclavos durante 400 años. Pero ellos sí o sí querían volver a su lugar, a su país. A tierra de Canaán quería volver. Dios también quería salvar a ellos mediante Moisés. Este acontecimiento se llama Éxodo. Ahora, sobre Éxodo, quiero aprender. Israelitas, cuando trabajaba como esclavo en el Egipto, hicieron pirámide. Hay evidencia del dibujo. En el Egipto, los pueblos de Israel trabajaron muy duro. Cerca de Tebas, un lugar, se descubrió una tumba y unos dibujos de pared. Trabajaron duro. Por eso había mucho sufrimiento. Como esclavos se tenía que trabajar todo el día, todos los días. Éxodo capítulo 3, versículo 9. Israelitas clamaron a Dios, pidieron ayuda. Éxodo capítulo 3, versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios, escuchando clamor de los israelitas, mediante Moisés, Dios quería sacar pueblo de Israel del Egipto. Por eso Dios dijo a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Faraón es el nombre de cargo del rey de Egipto. No es nombre, es el nombre de cargo. Faraón, rey. Te enviaré al rey de Egipto, a Faraón, para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés ha ido.
Moisés ha ido a Faraón. Faraón, queremos salir. Con nuestros pueblos queremos salir. Pero Faraón quiso, no quiso. No quiso. No quiso dejar. No quiso soltar israelita. No. Por eso Dios mediante Moisés quería mostrar 10 plagas para que Faraón baje su corazón. También para mostrar poder de Dios, milagro de Dios a todo el mundo. 10 plagas. Primera plaga, sangre. Segunda plaga, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, la muerte de primogénito. Décima plaga. Dios empezó a dar plaga, desde plaga de sangre. Por plagas sufrieron. Pero Faraón seguía teniendo corazón muy duro. Un rato, no podía aguantar más plaga. Ya, que vaya. Pero otra vez, no. Por plaga, que vaya. Pero otra vez, no. Cambiante era. Tenía corazón duro. Seguía permitiendo plagas. Pero Faraón no ha podido dejar a israelitas totalmente. Antes de décima plaga, la muerte de primogénito, Dios ha guiado a los israelitas con sangre de oveja, que pinte 2 postes y tinte. Pinte sangre. Si pinta sangre, décima plaga, la muerte de primogénito va a pasar. Sus primogénitos no van a morir. Por eso israelitas obedecieron. Creyeron en sangre, obedecieron. Después de matar oveja, han pintado. Pero los egipcios no han hecho. ¿Qué han pasado? Éxodo capítulo 12, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Por décima plaga, la muerte de primogénito, hijo de Faraón también murió. El Faraón, el rey de Egipto, tenía un hijo. Pero murió. En Alemania, un pastor consiguió este libro. En este libro sale historia del Egipto. Aquí, Merempta, su hijo, cuando 10 años, murió. Pero aquí no sale razón. ¿Con qué motivo murió? No sale. Pero cuando era 10 años murió, seguro. Vamos a ver un video. Dios se me ha vuelto a revelar y ha dicho: tomaréis un cordero y con su sangre marcaréis el dintel y las jambas de las puertas. Esta noche pasaré por la tierra de Egipto
y abatiré a todos los primogénitos. Pero cuando vea la señal en vuestras casas, pasaré de largo. Y la plaga no entrará. Tú y tu pueblo tenéis mi permiso para iros. ¡Déjame! Mostrar este video. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal de las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En donde casa que estaba pintado con sangre, plaga de mortandad, plaga de la muerte de primogénito, ¿ha podido pasar o no ha podido pasar? No ha podido entrar esa casa que está pintado con sangre. Sangre es importante en Biblia. Ayer hemos aprendido sobre túnica de pieles, ¿no? Dios, para dar evidencia de promesa de perdón de pecado, Dios tenía que matar animal, recién podía conseguir túnica de pieles. En décima plaga también podemos entender que la sangre es importante. Israelitas con sangre ha pintado. Sus hijos no han muerto, pero los egipcios no han pintado.
primogénitos de los egipcios murieron. Hasta hijo de Faraón murió. Eso también es sombra de nuestra salvación. El último día nosotros aprendemos sobre sangre de Jesucristo. Aprendiendo, sí o sí tenemos que tener la ropa de salvación, ropa de perdón de pecado. Mediante sangre de Jesucristo tenemos que conocer la ropa de salvación. Con esa ropa, con esa sangre de Jesucristo, nosotros podemos huir del juicio del infierno. Por eso no olvidamos, la sangre es importante, la sangre. Ahora continuamos sobre acontecimiento de Éxodo. Faraón, rey de Egipto, su hijo murió. Por eso ya no podía aguantar más. Faraón dijo que vaya. Por eso israelitas empezaron a salir. Ya salieron del Egipto. Saliendo del Egipto estaba escapando, yendo. Pero el corazón de Faraón otra vez se ha cambiado. Ya, soldados, seguiremos a los israelitas. Les seguiremos. Atrapamos. Por eso detrás de israelitas, los egipcios estaban persiguiendo. En ese momento, los israelitas han encontrado un mar, se llama Mar Rojo. Es un mar grande, no podían pasar. Por eso estaban nerviosos, porque detrás de israelitas, los egipcios estaban persiguiendo. En este momento, Dios mostró mediante Moisés un milagro. ¿Qué milagro? La división de Mar Rojo. Se han dividido Mar Rojo. Éxodo capítulo 14, versículo 1, leamos junto. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió en el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Extendió Moisés su mano sobre el mar toda la noche. ¿Qué ha pasado? El mar se ha retirado por recio viento oriental toda aquella noche. Por viento, Dios permitió la división del mar, así. Israelitas estaba feliz. Vamos, vamos, vamos. Nos apuramos. Detrás de nosotros ya están viniendo. Vamos, vamos. Han pasado ya. Detrás de israelitas, los egipcios con caballo, caballería, con soldados juntos estaban viniendo. Así. Ya pronto podrían atrapar a los israelitas, podrían alcanzar hasta donde israelitas. Pero Dios no les dejó. Prohibió mediante cubrimiento de agua. Éxodo capítulo 14, versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Todos murieron. Porque aguas volvieron. Así. Ni uno se quedó. Todos murieron. Hasta rey del Egipto, Faraón, él también murió. En este lugar, Mar Rojo. Israelitas aquí llegaron. En este lugar esperaba. En este lugar esperaba ayuda de Dios. Ese Mar Rojo. ¿Quién será el rey que murió en el Mar Rojo persiguiendo a Moisés? Podrían tener duda, ¿no? En el Egipto, en Ciudad Cairo, hay museo. En este museo, los reyes del Egipto,
faraones, todo están conservado. Ellos tienen un costumbre. Un rey si muere, poniendo químicos, así conserva. Pues hasta ahora, bien conservado. Tiene buen estado. Nariz está bien, oreja está bien, todo está bien. Pero un faraón, Berneptah, ese faraón tiene otro color y no tiene buen estado. Porque ese rey, ese faraón, estaba persiguiendo a Moisés y murió en el Mar Rojo. Por eso los peces comieron oreja. Su cuerpo está salado. También cuando estaba hundido dentro del mar, primero pelos salieron. Su ceja está pintado. Porque cuando murió en el Mar Rojo, se salieron sus pelos de ceja. Por eso han pintado. Y su cuerpo no tiene buen estado, porque él murió en el Mar Rojo. Dentro del Mar Rojo hay muchas evidencias. El paso del Mar Rojo se ha encontrado. 3 ruedas cubiertas de coral. Rueda de caballería con corales estaba guardado, conservado. También había los huesos humanos. Los huesos humanos. Porque Dios ha guardado las evidencias para que nosotros conozcamos. Ese acontecimiento es verdad. Ese acontecimiento real. Deuteronomio capítulo 4, versículo 34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otra nación? Con prueba, con señales, con milagro, con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos atesoras como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Nunca había este caso. Como un pueblo salió de otro pueblo, como una nación salió de otra nación. Sin ayuda de Dios no se puede. Y no había este caso. Mediante Éxodo, Dios quería mostrar trabajo de Dios, existencia de Dios. No se quería decir esa cosa. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 35. Leamos juntos. Y a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Quiero mostrar un video. En la primavera del año 2000, una cámara robótica fue introducida por primera vez en este agua. Esto es algo que nunca ha sido hecho antes. Nadie ha estado en este área con una cámara controlada. Las grabaciones de la cámara mostró muchas formas y objetos, formaciones de corales con ángulos rectos, arcos, discos, ejes, transformado en la apariencia de objetos torcidos. Cuando pudimos observar cuidadosamente con la cámara controlada, repetidamente pudimos encontrar las estructuras extrañas que estábamos buscando. Y no solo en un lugar, sino los pudimos ver una y otra vez. Habían situaciones que podías ver algo así como un eje de rotación, algo que parece una rueda, y dices, esto no es un arrecife de coral. Esto es coral crecido sobre un artefacto. Esto es la diferencia cuando lo comparo a los corales de otros lugares del mundo. Desde las primeras exploraciones de Nueva, una formación distinta frecuentemente ha sido identificado en la superficie de este mar.
Una estructura fina en forma de una mesa, a veces sostenida de pie, incrustada con base de corales, con un eje redondo en la parte de arriba. Con un ángulo recto de 90 grados entre algo que parece ser un eje de rotación y una rueda, y los puedes ver en diferentes variedades. Se ve muy diferente a la formación de un coral normal. Es como una estructura hecha por humanos con corales creciendo. La cámara tomó la foto de este objeto redondo y pegado al objeto había un eje de rotación o un buje. Este descubrimiento fue significante por dos razones. La cámara había documentado la rueda incrustada por corales con dimensiones similar a los antiguos artefactos egipcios directamente enfrente del sitio de cruzamiento de Nueva. Su descubrimiento también produjo confirmación independiente de las evidencias posteriores de las formaciones como ruedas en ambas costas del Mar Rojo, en concordancia de las descripciones y registros bíblicos. Jehová miró el ejército de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. Éxodo 14. Continuamos historia de Israel. Israelitas salieron del Egipto, ¿no? Salieron del Egipto. Por esta ruta también pasó Mar Rojo. Pasando Mar Rojo, ellos han entrado al desierto. En el desierto había monte Sinai. En este monte Sinai había pacto entre Dios e Israel. ¿Qué pacto había? Si obedece, vendrá bendición. Si desobedece, vendrá maldición. Representante de israelitas era Moisés. Moisés, como representante de Israel, ha subido monte Sinai, con Dios ha tenido pacto. Ese pacto entre Dios e Israel era. Contenido de pacto, Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Versículo 27, y la bendición. Si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Contenido de pacto. Si oye, si obedece, vendrá bendición. Si no oye, si desobedece, vendrá maldición. Es contenido de pacto. Porque Dios escogió al pueblo de Israel. Hoy hemos aprendido como un ejemplo de obediencia y desobediencia. Mediante Israel, Dios quería mostrar cuando Israel, si obedece, ¿cómo será? Si desobedece, ¿cómo será? Quería mostrar mediante Israel, quería enseñar a nosotros mediante historia de Israel. Israelitas desobedecieron. Adoraron otros ídolos, dando espalda a Dios. Adoraba otro ídolo, Baal, Asera. También adoraba otro ídolo, Moloch. Adorando otro ídolo, entregaba bebé vivo. Aquí con fuego calentaba, entregaba. Así matando bebé, adoraba otro ídolo. Idolatría es pecado. Adorar otro ídolo es pecado. Por desobediencia de israelita, por adoración al ídolo, Dios les quería castigar, les quería dar juicio. País Israel estaba dividido por dos partes, norte Israel y sur Judá. Norte Israel mediante Siria está destrozado totalmente, pero Dios siempre
mediante los profetas les quería ayudar. Los profetas predicaban: arrepiéntense, dejando pecado, volvemos a Dios. Dios nos dará juicio. Dejando pecado, dejando idolatría, adoramos a Dios, volvemos a Dios. Gritaba, lloraba, predicaba, pero no les hicieron caso. Sur Judá, mediante Babilonia, mediante Persia, Grecia, Roma, fue destruido y fue colonizado. Por desobediencia de Israel, israelitas tenían problemas, maldiciones. Una cosa no olvidamos: antes de juzgar, sí o sí Dios da oportunidad. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es sincero. Antes de castigar, antes de dar juicio, sí o sí da oportunidad. Ayer hemos aprendido diluvio de Noé. Antes de juzgar con diluvio, mediante Noé Dios predicaba, mediante Noé Dios mostraba, mediante Noé Dios daba la oportunidad a otras personas, pero otras personas no querían aceptar. Dios es amor. Antes de dar juicio, primero da oportunidad, misericordia. En este momento también Dios juzgaba a los israelitas, dividió país, después destruyó, después Dios ha hecho colonizar, pero mediante los profetas Dios les daba oportunidad para volver a Dios, para dejar sus pecados. Dios siempre es bueno. Antes de juzgar, Dios da oportunidad. Pero uno si rechaza, uno si no acepta, uno siempre desobedece, ¿qué va a haber? Problema va a haber, juicio va a haber, maldición va a haber. Dios es amor y justicia. Por eso Dios da sí o sí juicio. Cuando rechaza amor, Dios da juicio. Sufrimiento de Israel. Israel, mediante Babilonia, Persia, Grecia, Roma, fue destruido, fue colonizado. En época de Roma, Jesucristo vino. En época de colonia de Roma. Pueblo de Israel tomaron la decisión de desobediencia. Por eso han tenido maldición en su historia. En época de Roma, Jesucristo vino según palabra de Dios. San Mateo capítulo 1 versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Cómo había concebido en el vientre de su madre? Del Espíritu, por Espíritu Santo. Jesucristo nació así. Algunos niños preguntan: pastor, Jesucristo es Dios, ¿no? Es verdad, es Dios. Dios vino con cuerpo del hombre, es Jesucristo. Pero nosotros decimos Dios Padre, Hijo Jesucristo y Espíritu Santo. Dios tiene tres posiciones. Primera posición, Dios Padre. Segunda posición, Hijo Jesucristo. Tercera posición, Espíritu Santo. Una pregunta: ¿yo soy quién? ¿Yo soy quién?
Pastor, es mi posición, ¿no? Pastor. Pero en mi casa, para mi esposa, ¿qué posición tengo? Marido, esposo, para mi esposa. También para mis hijos, ¿yo qué posición tengo? Padre. Oh, tengo 3 posiciones, ¿no? Pero yo soy uno. Aunque esta parábola no es como 100% exactamente, pero es similar para entender sobre Dios. Jesucristo nació, después de Jesucristo creció. Él es Dios. Él vino en este mundo con cuerpo del hombre. Él es hijo de Dios. Hijo de Jesucristo. Hijo de Dios Padre. Pero es Dios. Jesucristo nació y creció y mostró milagro. Dios le permitió. Jesucristo curó los enfermos. Jesucristo revivificó a los muertos. Mostraba milagro para testificar existencia de Dios. También Jesucristo predicaba. San Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo predicaba. En esta época, israelitas, viendo el milagro que Jesucristo está haciendo, quería hacer Jesús al rey. Jesús, ¿puede ser nuestro rey? Por favor. Pero Jesucristo no quería. Aquí, San Juan capítulo 6, versículo 14 al 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dieron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Porque Jesucristo no vino en este mundo para ser rey de israelitas. En época de Roma, en época de colonia de Roma, no. Pues Jesucristo escapó, volvió a retirarse al monte él solo. Desde ese día, ya ellos, israelitas, acordaron matarle. Tenían mucho odio. Querían matar a Jesucristo. Ellos no tenían interés de Biblia, de palabra de Dios. No. Aquí vamos a ver la causa del rechazo de Israel de Cristo. Porque israelitas rechazaron a Cristo. Primero, es porque entendieron mal el Cristo que apareció en la Biblia. Segundo, es porque estaban obsesionados con problemas realistas y física. Tercero, es porque Jesús reprendió la hipocresía de los líderes religiosos. Primero, israelitas no han entendido, no han conocido bien el Cristo que aparece en la Biblia. Segundo, israelitas solamente tenían interés sobre problemas físicos, problemas realistas. ¿Qué problema tenía? Ellos no tenían país, no tenían autoridad de país. Perdieron país. Quería tener país, quería tener autoridad. Eso quería, físicamente, carnalmente. Quería bendición carnal. Tercero, Jesucristo reprendió la hipocresía de los líderes religiosos. Los religiosos, sin salvación, siempre estaba intentando de hablar bien, comportarse bien, sin salvación, con fingimiento. Para ellos reprochaba fuerte. Primero, ellos entendieron mal sobre Cristo que aparece en la Biblia. Aquí, 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Han conocido mal. En Biblia
sale dos profecías. Sobre Jesucristo, dos profecías sale. Primero, siervo que sufre. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Primera profecía, siervo que sufre. En Biblia está profetizado. Segunda forma, juez y rey de gloria. Así sale dos formas. Pero israelitas solamente segunda forma esperaba. No sabía primera forma. Realmente en Biblia dos formas sale. Primera forma, Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Segunda forma, Salmo capítulo 2, versículo 9. Él quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Israelita solamente le gustaba esta palabra nomás. Él va a quebrantar a Roma. Jesucristo va a ser nuestro rey, va a quebrantar Roma. Nosotros podemos tener recuperación de nuestro país. Jesús podría ser nuestro rey, pero Jesucristo escapó. ¿Por qué? En ese momento Jesucristo vino en este mundo por primera forma, siervo que sufre. Por siervo que sufre vino en este mundo. Jesucristo por eso escapó, volvió a retirarse al monte él solo. También Jesucristo reprochaba a los hipócritas. San Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina, mandamiento de hombres. San Mateo capítulo 23, versículo 33, leamos junto. Serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesucristo reprochaba a los religiosos. Ellos no tienen salvación, pero solamente por labio, boca habla. Nosotros queremos servir bien a Dios, pero no ha recibido la salvación. Por eso Jesucristo le reprochaba. Por eso los israelitas ya odiaron a Jesucristo. Sí o sí querían matarle, sí o sí querían crucificarle. Por eso entregó así al soldado de Roma. Jesucristo tenía que sufrir. Ellos molestaban a Jesucristo y también quería matarle. Azotaba y le cargó la cruz. En la cruz crucificó. Israelitas, ¿obedecieron o desobedecieron? Desobedecieron. Para obedecer, israelitas, ¿cómo tenían que hacer? Escuchando palabra de Dios mediante Jesucristo, tenía que pedir ayuda y después tenía que recibir la salvación por medio de Jesucristo. Pero en lugar de recibir palabra de Dios, en lugar de escuchar su palabra, quería matar nomás con odio. Israelitas desobedecieron. Dios mandó a su Hijo unigénito Jesucristo para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de verdad. Dios amaba a los israelitas, por eso mandó a Jesucristo. Mediante Jesucristo mostró milagro, testificó la existencia de Dios, quería salvarles, pero israelitas crucificaron a Jesucristo. Quería matar a Jesucristo nomás. No tenía interés de Biblia,
no quería escuchar palabra de Dios. Totalmente desobedecieron. Desde ese momento, Dios empezó a castigar más fuerte a los israelitas. Después de Cristo, años 70, Dios los esparció a todo el mundo. De Israel, les esparció a todo el mundo. Ellos perdiéndose, se han ido a todos los lugares. Hasta Bolivia ha llegado. Algunos han ido a Estados Unidos. Algunos han ido a China. Algunos han ido a África. Porque Dios los esparció. En historia de Israel está lleno de sufrimiento. Porque ellos obedecieron o desobedecieron. Desobedecieron. Recuerda pacto, promesa. Si obedece, vendrá bendición. Si desobedece, vendrá maldición. Israelitas obedecieron o desobedecieron. Desobedecieron. Dios tiene que cumplir su palabra o no. Dios tiene que cumplir su palabra. Por eso Dios tenía que dar sufrimiento, maldiciones a los israelitas. Año 70, año 135, año 1096, año 1348. Siempre había sufrimiento para los israelitas. Año 1939 hasta año 1948 había Segunda Guerra Mundial en este mundo. En esta guerra, 6 millones de judíos murieron. 6 millones. ¿Cómo podemos calcular? Por los habitantes de Santa Cruz, La Paz, Alto, más o menos 6 millones. Como mitad de habitantes de Bolivia. Muchos, ¿no? Bolivianos, 1 de 2. 1 de 2. 6 millones. Muchos murieron. Hasta los niños judíos han sufrido. Sufrieron. San Lucas capítulo 23, versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Árbol verde, ¿a qué se refiere Israel? Árbol seco, ¿a quién se refiere? Gentiles. Somos gentiles. Hemos visto Israel cómo ha sufrido. Árbol verde se quema fácil o árbol seco se quema fácil. Árbol seco. Pero Dios ha juzgado a Israel fuerte. Se ha quemado totalmente Israel. Aunque es árbol verde, se ha quemado totalmente. Porque juicio más fuerte. Los gentiles si desobedecen, llegar a juicio más fuerte. Nosotros hemos aprendido mediante historia de Israel. ¿Tenemos que obedecer o tenemos que desobedecer? Obedecer. Si desobedecemos, Dios nos dará juicio. Dios va a traer maldición a los desobedientes. Vamos a ver un video. 여기 있어. 무작정 끌려가는 것보다는 이게 나아.
여긴 안 돼. 자리 없어. 다른 데 찾아보란 말이야. 어서. 저리 가. 빨리. 자리 없어. 자리 꺼져. 여긴 우리 자리야. 어서 나가. Por desobediencia de los israelitas, Dios ha permitido juicio y maldiciones. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Leamos junto. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, judíos, gentiles, o todos, bolivianos, paraguayos, chilenos, coreanos, chinos, todos. Porque Dios nos mostró hoy historia de Israel para que nosotros conozcamos la existencia de Dios y también para que nosotros aprendamos. Hoy hemos aprendido Torre de Babel y hemos aprendido historia de Israel. Donde hay pecado, sí hay juicio. Donde hay desobediencia, sí hay maldición. Si obedece, vendrá bendición. Si desobedece, vendrá maldición. Israelitas desobedecieron. Por eso llegaba maldición. Los niños no olviden. Dios es amor. Dios quiere dar buena cosa. Y Dios quiere dar bendición a los niños. Quiere dar ropa de salvación. Quiere indicar manera de ir al cielo. Quiere regalar ropa de salvación, perdón de pecado. En esta semana ya hemos aprendido 13 días. De jueves, viernes, sábado, 13 días, si escuchamos más palabra, sí o sí podemos conocer manera de ir al cielo y sí o sí podemos recibir la salvación, conseguir la ropa de salvación. Mañana también con corazón obedecido vamos a estar aquí, ¿ya? También hoy algunos niños siguen, hasta ahora siguen hablando, pero así desobedeciendo no puede recibir bendición de Dios. No vamos a hablar durante clase, por favor, ¿ya? Muchas gracias, hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios creador omnipotente, te damos gracias. Gracias por nuestra vida y aliento. Hoy mediante Torre de Babel, mediante historia de Israel, nosotros hemos aprendido sobre Dios. También hemos entendido la importancia de obediencia. Si obedece, vendrá bendición. Si desobedece, vendrá maldición. Nosotros, obedeciendo a Dios,
sí o sí queremos conocer amor de Dios y gracia de Dios. Dios nos ayuda y nos guía. Dando gracias por todo, hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.